Bueno, pues hoy creo que voy a cumplir un objetivo, una espinilla que tenía clavada desde hace mucho tiempo, porque es un sitio donde quería estar y quería que Telemedina estuviese para hablar de un sitio o de una tierra que para mí es muy querida y analizar un poco toda esta transformación que tiene, y no es otro que la Villa de Olmedo. Y para hablar de ella, qué mejor que estar con Alfonso Centeno. Alfonso. Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por habernos recibido, por haber recibido Telemedina. Teníamos muchas ganas de estar aquí, muchas ganas de pisar esta tierra, de poder trasladarla a nuestros canales, tanto en televisión como en YouTube. Y yo, para empezar, claro, uno viene pensando y dice, ¿cuántos años lleva Alfonso? Digo, y casi son dos preguntas en una. Primero, ¿imaginabas este Olmedo que está ahora mismo? Cuando empezaste la política, primero, ¿si imaginabas este Olmedo que está ahora mismo? Y segundo, ¿este es el Olmedo que querías cuando entraste en la política? Bueno, yo creo que imaginaba, si cabe, todavía un Olmedo mejor, ¿eh? Yo creo que siempre a todos nos gustaría haber conseguido muchas cosas que se han quedado por el camino. Y hay muchas cosas por las que sigo luchando que no se han conseguido, a pesar de llevar muchos años en el ayuntamiento, pues todavía son 24 años, ¿no?, los que hace que entré de concejal y 18 como alcalde. Pero desde luego que, a pesar de que hay muchas cosas que faltan, sí que es cierto que lo que tenemos es lo que pensaba. No hay nada de lo que tengamos que no me guste, por lo tanto, lo que tenemos es lo que pensaba, pero luego faltan muchas cosas por hacer, y algunas de ellas que incluso las pensé el primer día cuando entré de concejal, incluso antes, cuando me invitaron a participar en la lista del ayuntamiento, y que desgraciadamente hoy todavía no son una realidad. Pero la realidad es que Olmedo ha sufrido una transformación, es un poco envidia sana, porque todo lo que nos rodea a nosotros es un orgullo para todos, seamos o no seamos de Olmedo. Y sí que es una envidia sana porque ha tenido dos trayectorias. A lo mejor en una hemos avanzado más que en otra, porque tenemos un Olmedo donde tiene dos puntos fundamentales, y si hay algo más voy a corregir hasta ahora. Un punto turístico que ha sido tremendo, creo que ha sido algo que no conozco poblaciones de estas características que la tenga, y un punto industrial. Esos dos valores son ahora mismo quizás los que marcan Olmedo, por los que más se ha luchado y por los que más se sigue luchando. Claro, nosotros vamos a trasladar todo esto a todas las partes del mundo a través de nuestros medios, pero claro, primero, ¿por qué sufre y de dónde viene esta apuesta tan fuerte por el tema turístico en Olmedo? Cuando Olmedo hace 30 años a lo mejor no estaba ni en sus objetivos. Bueno, yo creo que hay algo que era importante. En muchas ocasiones, quizás los principales valores que tenemos los tenemos al lado y no nos damos cuenta de ellos, ¿no? Yo creo que era lo que le pasaba a Olmedo. Olmedo siempre ha sido la ciudad del caballero, siempre ha sido Lope de Vega, siempre ha sido Mudéjar. No nos hemos inventado nada, lo que no éramos capaces de ponerlo en valor. Lo que no sabíamos era cómo explicar al resto del mundo que eso que nos diferenciaba, no solo nos diferenciaba, sino que además éramos buenos en ello. Sí, tenemos una arquitectura Mudéjar que es única, pero no servía solo con que la gente lo pudiera ver desde fuera, había que inventarse algo para que ese Mudéjar participara en nosotros mismos. Y ahí nació ese proyecto del parque temático del Mudéjar. Pero teníamos a Lope de Vega, que iba con nosotros siglos, ¿eh? Y todo el mundo hablaba del caballero Olmedo y todo el mundo decía que bien, pero bueno, pasaba desapercibido por nosotros. En el mismo Olmedo. En el mismo Olmedo, hasta que decidimos que la literatura del siglo de oro tenía que formar parte también de nuestro turismo. Y a partir de ahí fue cuando se pensó a trasladarlo a través de ese proyecto del Palacio del Caballero. Por lo tanto, yo creo que más que la inventiva de buscar algo que no teníamos, se trataba de que lo que teníamos para nosotros era tan cotidiano que quizás no teníamos o no lo percibíamos como que era algo diferenciador y positivo. Pero, Alfonso, hay una parte importante que no quiero que se escape. Mucha gente puede pensar querer hacer cosas, pero aquí siempre existe un problema de fondo, el problema económico. Olmedo ha podido llevarlas. Quiero decir, porque el milagro muchas veces no es imaginar las cosas, porque estoy convencido de que muchos alcaldes habrán imaginado cosas para sus municipios que luego, desgraciadamente para ellos, no habrán tenido los recursos suficientes para hacerlo. Claro, Olmedo, si el milagro de Olmedo no viene solo por imaginarlo, sino por lograr ese capital para poder hacer. Porque claro, un parque temático del Mudéjar, me decían, ¿cómo puedes es que no existe, no puede existir un cálculo de valor de cuál es el parque temático del Mudéjar, cuánto vale? Pues no, es que se creó una filosofía que para conseguir es una filosofía, un hilo, se empezó a andar un camino que ya no se sabe la distancia recorrida, ni puede haber un valor de kilómetros. Hombre, quizás el Palacio del Caballero, a lo mejor materialmente sí que ha habido una inversión más plausible y demás, pero claro, conseguir ese objetivo, empezar a hacerlo primero. Eso primero hay que contar con un artista, hay que contar con un artista, es evidente, pero claro, explicar a la gente. ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esa idea? ¿Cómo se buscó? ¿Y cómo se ha hecho tan grande? Porque claro, una cosa es tener dos maquetas, otra cosa es tener un parque como el que se tiene, ¿eh? La verdad es que nació de una forma
Nació cuando por primera vez hace, creo que fue 20 años, la Diputación Provincial decidió hacer en la feria de muestras, en un pabellón completo, que cada ayuntamiento llevara algo, ¿no? Vamos, cada ayuntamiento de los que, digamos, de alguna forma importantes de la provincia, turísticamente tuvieran algo. A partir de ahí nosotros fue cuando le encargamos a Félix Arraz, a nuestro artista local, oye Félix, y en vez de hacer cosas de cartón piedra, que al final de la feria terminas por abandonarlas o por tirarlas, ¿por qué no haces tú algo que te gusta con el ábside de San Andrés, que era uno de los ábsides más representativos, ¿no? Y bueno, la verdad es que hizo una cosita pequeña, pero construida ladrillo a ladrillo, lo llevamos a la feria y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas. Nos dimos cuenta como la gente lo que quiere es tocar las cosas. O sea, está cansado de ir a un sitio y decir, no se puede tocar, no se puede ver, no, la gente podía tocarlos, son ladrillos, es mortero de cal, con arena, son casas y edificios como los que tenemos que estamos tocando todos los días, de momento los podían tocar y vimos cómo se asombraban de la facilidad de colocar esos ladrillos. Entonces dijimos que algo había que hacer y pensamos infinidad de cosas diferentes, ¿eh? Desde un pequeño museo en una nave, etcétera, pero la verdad es que una de mis aficiones siempre ha sido viajar y eso es algo que todavía siempre que puedo lo sigo conservando. Y coincidió que aquella vez estuve viajando y viendo los castillos del Loira y casualmente visité el Amboise, donde está el parque de los mini castillos del Loira. Y cuando vi aquello, dijo, esto es lo que tenemos que hacer. Evidentemente con mucho menos dinero. Aquello costó una fortuna, ya solo entrar costaba 25 o 30 euros, pero a partir de ahí, nada más venir, alquilamos una furgoneta y nos cogimos a Félix Arraz, nos cogimos a un fontanero, a un jardinero, a Ignacio Esquivano, que es el arquitecto, a Fermín, que era el técnico municipal, les monté una furgoneta y nos fuimos allí. Y nos fuimos a verlo. Y a partir de ahí nació esa posibilidad. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? El que hemos participado todos, es algo que sentíamos y de repente explosiona, no sabes por qué, pero de repente aparece eso que dices, esto es lo que tenemos que hacer. Y así nace. Oye, y yo para hablar del Palacio del Caballero, quiero hacerlo allí. Sí, por supuesto. Quiero hacerlo allí, en el Palacio del Caballero. Claro, después del parque temático se ocurre otra gran idea. Otra gran idea, pero como todas las grandes ideas son caras. Porque claro, se quiere darle relevancia a lo que es el Caballero de Olmedo. ¿Cómo empieza a partir esta idea del palacio? Porque bien, una idea es, tenemos que aprovechar este tirón, pero otra idea es, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se empiezan los primeros hilos? Bueno, yo creo que todo viene de un poquito más tarde, ¿no? Es decir, a partir de que conseguimos el boom del Parque del Mudéjar, a partir de que conseguimos, en primer lugar, que todo Olmedo se integre en el Parque del Mudéjar. Todos los olmedanos el Parque del Mudéjar le siente como suyo. Es algo que les pertenece y han sido los primeros embajadores. Hay que decir una cosa que es muy importante. No hay nadie más orgulloso de la transformación de Olmedo que los propios olmedanos. Exactamente. No hay mayores defensores de la transformación de Olmedo que los propios olmedanos. Y además son los partícipes también. Es decir, partícipes y embajadores. Y embajadores, porque no sirve con que un ayuntamiento quiera llevar algo adelante si los ciudadanos no lo sienten o no lo ven como positivo, ¿no? En esto hemos ido todos juntos, yo creo que es uno de los principales valores. Pero cuando nos dimos cuenta que Olmedo pasaba de tener 1.500 visitantes al año a tener 60.000, dijimos que había que intentar buscar que esos 60.000 generaran una actividad económica, o sea, que no llegaran a un Parque del Mudéjar que les podía entretener 2 o 3 horas y que desaparecieran de nuestro entorno. Había que buscar una fórmula de fidelizarles, de conseguir que cuando menos la estancia fuera de un día. Y a partir de ahí, lógicamente, había que buscar algo, no había que ser muy inteligente para buscar otra cosa. Teníamos a nuestro Caballero de Olmedo y a Lope de Vega, luego, por lo tanto, sabíamos claramente que el objetivo era el teatro, el siglo de oro, la cultura y Lope de Vega. A partir de ahí, el ayuntamiento, pues tuvimos la gran suerte de poder comprar esta casa, esta casona, y luego tener al lado nuestro pues mucha gente que quiso colaborar, entre ellos nuestro ilustre vecino Julio Valdeón, gran historiador. Me imagino que estaríamos hablando primero de hacer un museo. Nos pasó lo mismo, fue una tormenta de ideas, ¿no? De decir, sobre todo teniendo en cuenta que lo que vamos buscando es que la cultura y que la arquitectura se convierta en un motor de un desarrollo económico, tienes que dejarte, digamos, avalar por verdaderos profesionales, pero sin perder esa perspectiva, ¿no? Sin perder la perspectiva de que eso tiene que gustar a todos y sobre todo sin perder la perspectiva que habíamos analizado que en el Parque del Mudéjar lo que venían principalmente eran familias y que por lo tanto lo que hiciéramos también tenía que ser apetecible para las familias. Sí, o sea, tenía que ser el tarjeta de público entero, íntegro. Exactamente, ¿no? Y a partir de ahí
sabiendo que lo que queríamos es hacer algo diferente. O sea, no tenía mucho sentido cuando viajas y dices, bueno, es que esta es la casa de Cervantes, esta es la casa de Shakespeare. Bueno, pues bien, te puedes encontrar una mesa más o menos bonita y una habitación más o menos grande. Nosotros, desde luego, no queríamos eso, porque para que un pueblo tan pequeño como Olmedo sea un atractivo turístico, o les das algo especial, no van a venir. Una gran ciudad tiene muchos atractivos, se puede permitir el lujo de decir que esta es la casa de Shakespeare y poner una mesa y como yo digo, una pluma. Nosotros no, o les das algo de verdad diferente, o si no, la gente, ¿por qué va a venir aquí? Pero la idea en sí de buscar esta interactividad, porque claro, hay que, a lo mejor ahora nos está viendo mucha gente que lo ha visto y muchísima gente que está por verlo. Claro, y decirle, es que esto no tiene nada que ver con lo que se ha visto hasta ahora. Cuando yo intento explicarle la interactividad que existe, el meterte dentro de los escenarios reales, el verte rodeado, el entrar en los diálogos, en las conversaciones. Nosotros ya cuando pensamos en el Palacio del Caballero pensamos siempre en ese certamen que tenemos de Olmedo clásico. O sea, parece que no, pero en los primeros papeles, ese negro sobre blanco que se escriben cuando todavía no existe nada, nosotros sabemos que el final era convertir también a Olmedo en un centro del teatro clásico, en un centro no solo a nivel provincial o regional, sino incluso a nivel nacional o por qué no llamarlo también europeo. Por lo tanto, ya sí que iba encaminado la idea. Decíamos, vamos a ver, nosotros queremos utilizar la multimedia, queremos utilizar la imagen, queremos utilizar el sonido, queremos hacer que la imagen que vean que parezca que está participando contigo, y además queremos hacer un recorrido por el Caballero de Olmedo, que no puede ser de otra forma, pero no solo, queremos hablar de lo que significó el siglo de oro, de lo que era España entonces, del descubrimiento de América, de Colón. Queremos aprovechar, digamos, como no, pues los enfrentamientos que habían entre los diferentes literatos que había en esa época, pero al final del todo, después de Olmedo el pueblo 7-7, y esto tiene 7 salas, no se nos olvide, también no es algo arbitrario, al final del todo, la última frase es, amen el teatro, vengan a visitarnos. O sea, la última frase es decir, señores, que todo esto que está aquí significa que ha habido unos grandes literarios que han escrito y que nos han trasladado multitud de aventuras, multitud de historias que las han hecho para que nosotros nos podamos divertir, y que por lo tanto a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ir al teatro. Por lo tanto nos hace un recorrido sobre el siglo de oro, no solo en cuestión de literatura, sino de todo lo que significa la historia, y además nos incita a algo que nosotros queríamos y que sabíamos que era nuestro proyecto, que era Olmedo clásico. Claro, pero es que luego además esto hay que enlazarlo un poco con algo que a Olmedo le ha dado un vuelco también, que es el certamen de teatro, algo que, permítemelo, que era inimaginable en un Olmedo. Quiero decir, por la calidad de las obras, por el presupuesto, era inimaginable en un Olmedo porque no sé a qué nivel ponerlo, pero tiene el mismo nivel que pudiera estar en cualquier gran capital de provincia de España ahora mismo. Claro, si esto lo sustraes en una población de los habitantes de Olmedo, dice, pues esto tampoco era algo que nos pasaba a ninguno. Y nos alegramos muchísimo de que exista, pero no se nos pasaba ninguno por la cabeza. Olmedo empieza a tener una apuesta también por la cultura, porque que sea una señal de identidad en algo con una semana de teatro como la que tiene. Claro, volvemos a lo de siempre. Son pasos importantes, además, muy importantes, porque no se queda en un nivel pequeño, sino que o se da o no se da, pero son pasos importantes, pero sí que es cierto que aunque no los hayamos contado al principio, más o menos estaban diseñados desde el minuto cero. Sí, otra cosa es que se pudieran conseguir. Exactamente. ¿Pudieran conseguirse o no? Hay muchas cosas que se nos han quedado por el camino, ¿eh? Eso sí que es indiscutible. También en ocasiones cuando hemos ido, porque claro, todo esto lo hemos hecho también gracias a ayudas, lógicamente. Sí, lógicamente. Hemos conseguido que la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, fondos europeos, nos vengan aquí a estos grandes proyectos, tanto del Palacio como el Parque, han participado de forma muy importante. Porque aparte, para la gente que no lo conozca, esto ha llevado un desarrollo urbanístico también. Un desarrollo de la muralla, un desarrollo de arreglo de los monumentos. Quiero decir, no estamos hablando de dos cosas aisladas, sino estamos hablando de un global, de cuando alguien entra en Olmedo, tú no puedes tener una muralla mal y luego tener un Palacio del Caballero. Totalmente correcto. Ha habido un desarrollo urbanístico acorde a lo que se iba haciendo. Exactamente. Es decir, si cabe, el problema económico todavía se hacía más severo. Sobre todo, nosotros cuando hemos ido, como yo digo, a pedir ayudas y a hablar con otras administraciones, lo primero que les hemos demostrado es que lo que nosotros queríamos hacer era posible y que además lo íbamos a hacer. O sea, es que nuestro planteamiento en ustedes es que lo vamos a hacer con ustedes o sin ustedes. Creemos que tenemos que hacerlo con ustedes, pero esto lo vamos a hacer porque sabemos que es bueno para nuestro municipio. Y yo creo que cuando vas con esa seguridad, también es cierto que estamos hablando de momentos donde económicamente las administraciones no tienen nada que ver con los momentos actuales, pero lo que sí que es cierto es que utilizamos esos momentos justos donde todo el mundo tiene dinero para conseguir el dinero. Sí, no ha venido vacas flacas. Pero
para entonces ya tenemos resueltos nuestros problemas. Y hoy en día no corre peligro nada de lo que tenemos. Claro, la pregunta del diablo, si me dejas hacer un poco de abogado del diablo, ¿has arruinado Olmedo para el próximo siglo? No. En el sentido de decir de las inversiones, Olmedo ahora mismo de gasto recurrente para mantener esto, ¿cómo puede hacerlo? Pues Olmedo en este momento tiene una situación financiera que es inviable. O sea, estamos hablando de que un ayuntamiento como ¿Pero qué Olmedo... supone el peso, por ejemplo, de estas infraestructuras tan grandes para Olmedo? Pues yo siempre pongo un ejemplo, y que lo diga yo, que he estado en la Diputación, he sido presidente de Sodeva, me duele, ¿no? Es decir, nosotros aquí estamos gestionando 2 infraestructuras turísticas en las cuales el Ayuntamiento de Olmedo está aportando escasamente 30.000 euros al año. 30.000 euros al año. 30.000 euros al año, el resto se autofinancia con las entradas. O sea, y con sus propias gestiones y con sus propias ayudas y subvenciones que consigue otras administraciones. Cuando, yo qué sé, la Villa Romana de Almenara, para gestionarla, la Diputación pone cerca de 600.000 euros todos los años. Entonces, para que nos pongamos en ese punto, yo creo que esa es la gran virtud. Si no hubiera sido el sostenible, nosotros siempre hemos ido pensando en que los atractivos turísticos tienen que generar riqueza económica en el entorno, en la actividad privada, pero tenemos que intentar que sean autosuficientes, porque es la única garantía de que puedan tener futuro. Si no es asumible, porque si no, al final, los vecinos iban a estar encantados con el turismo, pero muy poco encantados con los impuestos. Efectivamente, así es. En este caso es todo lo contrario, ¿eh? Yo creo que eso es una actividad que yo creo que ha sido diseñada y nos ha salido tal y como la teníamos planificada. Y hoy en día son, en el presupuesto del Ayuntamiento de Olmedo, un presupuesto de cerca de 4 millones de euros, pues son 30.000 euros los que destinamos a cubrir el déficit, entre comillas, porque yo siempre digo entre comillas porque realmente tenemos que tener en cuenta... No hay mejor inversión. ¿Cuántos los últimos datos turísticos que tenéis en Olmedo, de qué cantidad de personas estamos hablando? Estamos hablando, en este caso, es cierto que ha habido un bajón en los últimos años, pero estamos hablando de 57.000-60.000 personas las que pasan por taquilla. Sí, que no es que vengan a Olmedo. Las que no, pasan... no. O sea, hay gente que pudiera venir a Olmedo y no ve ninguno de los establecimientos. Estamos hablando de gente que ha pasado por la taquilla, que por lo tanto ha generado ya un gasto y que principalmente esas además se han quedado en el entorno y se han quedado en todo nuestro sector, principalmente de la hostelería, ¿no? Y de la hotelería. Yo creo que eso es fundamental. ¿Alguien hubiera pensado que Olmedo, sin el Parque del Mudéjar, sin el Palacio, un olmedano de pro y al cual yo desde luego siempre os agradeceré, hubiera pensado en hacer un balneario de 4 estrellas en Olmedo? No, es que luego hay que hablar de inversiones que están correspondientes, porque es verdad que luego hablamos de la empresa privada, si tira o no tira, eso es una responsabilidad suya. Si alguien genera, la industria privada va a venir después para cubrir las necesidades de que tengan que comer, de que tengan que dormir, eso está claro. Y ha habido una inversión también sustancial con un balneario pues de 4 estrellas y creo que es importante. Pero quería hablar también del otro sector, que es el industrial, y creo que tenemos que verlo desde un punto alto, desde algo que tenéis reivindicaciones desde siempre. Desde siempre, siempre, y qué mejor que hablarlo desde allí, encima de esa futura autovía que esperemos que Alfonso pueda verla. Bueno, llevo 24 años deseándola, espero que antes de que deje la política pueda por lo menos iniciarla, eso espero, eso me gustaría al menos. Bueno, aunque tenemos el sonido de los vehículos de fondo, pero creo que hay que tenerlo, porque creo que desde este punto vemos varias cosas. Primero, hay que decirlo, vemos la entrada del parque temático, pero sí que quería hablar del tema industrial. Olmedo empezó con un polígono, el polígono se llena, por decirlo de alguna manera, y hay una apuesta importante por un nuevo polígono que vaya arropando a una empresa que ha sido buque insignia de Olmedo de siempre, que es la azucarera. Claro, la apuesta le pilla en un momento dado donde se apuesta también en muchos polígonos de muchos sitios y vemos muchos polígonos vacíos. Es verdad que el de Olmedo empezó, se ha refrenado un poco como la economía, pero ¿cuál es la política esta industrial que ahora? Pues todo el mundo dice, hay que ayudar a que se implanten las industrias, hay que hacer algo con los puestos de trabajo. ¿Qué requisitos necesita alguien o qué ventajas, beneficios le da Olmedo para que alguien se implante? Yo creo que lo principalmente, es decir, es necesario tener suelo industrial, ¿no? Evidentemente si no lo tienes no tienes ninguna posibilidad. Se habla mucho del precio del suelo y yo creo que eso es importante pero no es fundamental. De hecho hay sitios donde el suelo se regala y no van empresas, ¿eh? Yo creo que tiene muchas cuestiones por las cuales una empresa puede decidir instalarse en un lugar u otro. Uno, que es una asignatura pendiente de las que hablaba al principio, que es la logística. Olmedo en infraestructuras logísticas todavía es deficiente. Si hoy en Olmedo tuviéramos una autovía o hubiéramos conseguido que el ferrocarril de mercancías llegara al polígono, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, estaríamos hablando de un polígono totalmente lleno.
pero desgraciadamente no ha sido así y es unas reivindicaciones que seguimos manteniendo todos los días y que desde luego yo como alcalde las voy a seguir llevando adelante, por lo menos esa lucha hasta que sea una realidad. Pero luego también cuando un empresario viene a un municipio quiere servicios. De alguna forma quiere estar en un municipio donde no solo tenga un polígono industrial alejado de él y que allí cada uno se las entienda como pueda, sino que tenga unos servicios. Y Olmedo pues ya hoy en día tienes pues unos servicios hoteleros, que es muy importante también para los empresarios, como estamos hablando con el balneario y con las casas rurales y los hostales que tenemos en Olmedo. Pero es que Olmedo tiene un registro de la propiedad, tiene una notaría, tiene un centro de salud abierto 24 horas al día, con urgencias, tiene todos los servicios deportivos, sociales, culturales que se necesitan para cubrir esas necesidades de los trabajadores también que se implanten. Luego, por lo tanto, yo creo que es atractivo por su conjunto, ¿vale? O sea, no solo porque tengamos un suelo industrial, sino por lo que todo ofrecemos, digamos, a ese empresario desde fuera. Pero la realidad es que estamos cojos por falta de esas infraestructuras. Hoy en día tenemos empresas como las que están situadas. También hay que recordar, casi nadie lo sabe, en Olmedo todos los días entran 1000 personas a trabajar, que no son de Olmedo. También es cierto, que es que luego hablamos de la población. En Olmedo hay sitios donde la gente de ciudades dormitorios que duermen y trabajan en otras ciudades, como es el caso del Alfoz de Valladolid. Pero claro, Olmedo es al contrario. Hay mucha gente que trabaja, pero no duerme aquí. Exacto. Pero quizás también siempre entramos... es un reto para el alcalde decir que acaben viviendo aquí. Pero muchas de esas personas poco a poco acaban viviendo. Sí, muchas de esas personas que no residían en Olmedo y que han venido a trabajar por diferentes cuestiones, quizás en muchos sitios porque son traslados de unas empresas a otras, quizás porque esa especialidad no existía o no había ninguna persona con ese perfil en Olmedo que pudiera cubrir ese puesto de trabajo, pero al final una vez que nos conocen y una vez que nos ven las posibilidades que tenemos, algunos de ellos, no digo que todos, pero algunos de ellos en muchos casos nos han quedado a vivir con todos nosotros. Pero desde luego lo fundamental es que tengamos, como yo digo, ese escenario favorable para los empresarios. Porque luego el empresario, desde luego, va a ser libre de tomar la decisión que quiera. Al final nadie pone una pistola a la iniciativa privada. Exactamente. Uno lo hace cuando cree que debe hacerlo. Pero desde luego nosotros del ayuntamiento hemos tomado esas medidas. Tenemos un nivel impositivo para las empresas de los más reducidos que existen en la provincia de Valladolid. O sea, los impuestos tanto de construcciones como del impuesto a actividades económicas, como del IBI, son de los más bajos que existen para las empresas que están en Olmedo. Pero luego además... en algo que Olmedo también tiene un poder importante, que es en la agroalimentación, y en el sector, digamos, ganadero y la transformación sobre todo avícola, también teníamos y habíamos notado que empezamos a tener algún problema. Tenemos un plan general que en el suelo rústico común era bastante restrictivo. O sea, era un plan general que era muy restrictivo, mucho más restrictivo que el reglamento de la propia comunidad autónoma, y hoy en día la tendencia, sobre todo de las explotaciones avícolas, es que las granjas, bueno, pues las gallinas están sueltas, ¿no? Sí, la gallina campera que llaman ahora. La gallina campera que llaman ahora. Y nuestro plan general no lo permitía. Y nosotros estamos modificando el plan general, no podemos perder esa oportunidad. Entonces, siempre que detectamos que existe un problema para que una empresa se pueda desarrollar, y si ese problema, desde luego, se puede resolver de acuerdo a la ley, iniciamos los primeros pasos y ya estamos modificando nuestro plan general en todo lo que afecta al suelo rústico de Olmedo. Pero yo tengo una duda, porque claro, hay una cosa que Olmedo es verdad y se ha significado por ella. Olmedo ha sido muy ágil en los trámites administrativos de las empresas. Esto dicho por mí, pues decir, claro, si tú tienes 2 arquitectos, 2 aparejadores y otro técnico, claro, el problema es, o la virtud, o lo que sea es, no existe solo Olmedo ahora mismo, ¿no? No tenemos un gran equipo urbanista que dependa del ayuntamiento. Claro, la pregunta del millón es, no tenemos el equipo y somos muy ágiles a la hora de dar licencia, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que eso es cuestión política. O sea, los políticos, aunque parezca que no, también influimos. Es decir, cuando un político recibe a una empresa y lo toma como un proyecto estrella de su municipio, utiliza todos los palillos y todos los hilos que conoce para intentar que eso se agilice. Y eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Dentro de la ley, intentar que lo que se tarda en hacer 2 meses se pueda hacer en 1 semana. Intentar que todo el mundo que tiene... pero si el técnico no te lo hace, o si... Bueno, es que entramos con el tema de la burocracia. Pero siempre hay forma. Yo estoy seguro que si el técnico no nota el impulso del político, pues a lo mejor lo ve desde esta perspectiva, o lo deja el último de la fila, como se suele decir, ¿no?
pero cuando un técnico ve el impulso, y cuando digo el impulso no digo el mandato, sino hacer participar al técnico de la idea, de lo beneficioso que es para tu municipio, pues seguro que el técnico está mucho más animoso a la hora de llevar... Ojo, que al final a lo mejor el informe es negativo, pero estará mucho más animoso en resolverlo, porque entiende que es algo fundamental para el futuro de ese municipio. Entonces, ¿por qué lo voy a parar? ¿No? Lo voy a estudiar, lo voy a resolver. Si se puede hacer, bienvenido, y si no se puede hacer, señores, tendrán ustedes este problema, resuélvalo, que seguidamente lo van a poder hacer. Yo creo que todo influye, yo creo que hay que hacer equipos, no hay que imponer nada. Entramos ahora, hemos tenido una legislatura, Alfonso, que creo, yo la he llamado la legislatura social, la anterior, sí, porque creo que ha sido un momento para pensar mucho en los ciudadanos y en las necesidades de los ciudadanos, que no sé cómo se ha vivido, y ahora entramos en una etapa que decir, habrá que prepararse otra vez para, si este país vuelve a la senda del crecimiento, como parece ser que está siendo, habrá que volver a prepararse para dar otro impulso, para dar otro empujón. ¿Cómo se ha vivido esa etapa y cómo se vive la transformación de la etapa social que se ha tenido que estar estos 4 años a la etapa de decir, volvamos a prepararnos para volver a dar otro impulso para Olmedo? Nosotros, desde luego, en primer lugar, la mejor etapa o lo mejor servicio social que se hace, porque ha habido un momento donde se decía, es que no van a venir más empresas ya, pero era tan importante como las que teníamos se mantuvieran como que vinieran otras. Sí, sí, porque si las pierdes... Entonces ha habido un esfuerzo y una llamada a las puertas de los empresarios de Olmedo diciendo, hombre, a veces los políticos no hacemos más que estorbar, pero si consideráis que os podemos servir de algo ante un problema que tengáis, aquí está vuestro ayuntamiento para ayudaros. Yo creo que eso es lo primero que hemos trasladado a todos los... Y tenemos diferentes ejemplos. O sea, tenemos un problema con Faurecia, que estuvo a punto de desaparecer, y el ayuntamiento, pues hablando con la Junta de Castilla y León y con la empresa, se consiguió trasladar a esa multinacional, que no era una buena decisión, y hoy en día es una de las empresas pioneras de Olmedo. Otra vez estamos cerca de 300 trabajadores en ella, ¿no? Ahí hubo un impulso político, no solo un impulso empresario. No voy a decir nombres, pero hay otras empresas en Olmedo que han tenido dificultades y que nosotros hemos intentado ayudarlas. Las han resuelto ellos los problemas. Ojo, que el ayuntamiento no los resuelve, los resuelven ellos, pero nosotros intentamos ayudar en esa materia al lado, y sobre todo, bueno, pues trasladar a otros foros su problema, donde en esos foros pudieran tener solución, y que quizás si no, ellos por sí mismos no los van a encontrar esas vías de comunicación. Pues ahí estamos nosotros. Eso es lo que ofrecemos también a los nuevos empresarios. Nosotros, cuando recibimos un empresario, evidentemente no vamos a suplir, ni mucho menos, todo su proyecto, que nosotros decimos, no nos veas como ayuntamiento, vernos como partner. O sea, sí, si vosotros y nosotros tenemos el mismo interés, y es que vosotros os instaléis aquí y que además vuestra instalación funcione y ganéis dinero, ¿en qué os podemos ayudar? ¿Cuáles son vuestras necesidades? ¿Las tenéis o no las tenéis? Yo me acuerdo, hace 8 años, donde el problema que teníamos, y no se han instalado muchas empresas, aparte de que lógicamente era porque no teníamos una autovía, era porque no teníamos parados. Había empresas que decían, es que si me voy a instalar aquí y hay 80 parados, ¿a quién contrato? Sí, bueno. Aquí, no, es así, ¿eh? O sea, cuestiones de esas, y hemos intentado convencerles de que no es así, y les hemos demostrado que en Olmedo viene a trabajar mucha gente de fuera, igual que hay gente de Olmedo que va todos los días a Medina al Campo también a trabajar, o gente, hoy en día yo creo que las distancias no tienen... Aparte estamos hablando de distancias cortas, que comparadas con otras regiones, con Madrid, cualquier distancia comparada con un trabajador de Madrid se puede reír de nosotros. Pero lo que sí que es cierto es que el empresario, y también al empresario le gusta un ayuntamiento con estabilidad, ¿eh? Como a todo empresario le gustan las cosas estables. Cuando quiere llevar adelante un proyecto, quiere una estabilidad política, es decir, donde un ayuntamiento... Que se cumpla la palabra, al final. Efectivamente. Ese que se cumpla la palabra es estabilidad de poder llevar a cabo lo que estás hablando con el empresario. Que no a los 2 días va a llegar otros que van a decir lo contrario. Necesitan también, comprobar que el trabajo sindical es correcto, es decir, que la interlocución que hay entre trabajadores y empresas es normal, que no es un pueblo, digamos, conflictivo, salvo que cuando tenga que serlo. Es decir, hay momentos en la vida, lógicamente, que uno que tiene que defender sus intereses y sus derechos, como no puede ser de otra manera, pero que eso siempre se hace en base al diálogo. Pues eso también es importante y les ha animado a muchos de ellos. Vuelvo a decir, nosotros en esta semana, bueno, pues en los últimos 15 días hemos tenido suerte, porque sí que tenemos 2 licencias de actividad de 2 nuevas empresas, cosa que hacía tiempo que no las teníamos la suerte de poderlas recibir. Bueno, al fin y al cabo tenemos un magnífico suelo industrial, tenemos además la descatalogación que se hizo del monte de otras 110 hectáreas, que era con la modificación que estamos haciendo para que se convierta en un suelo rústico común. Bueno, pues desde luego eso va a significar también el poder llevar adelante grandes inversiones que necesitan mucho suelo,
y que no necesita otro tipo de infraestructura. Hemos entrado en estas campañas electorales que hemos vivido hace poco, vamos a entrar a otra campaña electoral nacional dentro de muy poco. Claro, las personas pueden decir, tantos años en el ayuntamiento, la verdad es que vale, digamos, reconozco que Alfonso ha sido un gran alcalde durante X años. Cansancio. ¿Se puede mantener el mismo nivel que se ha mantenido durante tantos años? ¿Puede haber una duda de que Alfonso tenga el mismo nivel de rendimiento? Esto no se hace en los 100 metros lisos, sé que no estamos hablando de deportista, pero también es cierto que hay que tener mucha ilusión, son proyectos que hay que tener mucha ilusión, que hay que persistir. Sé que ha habido proyectos en Olmedo que han llegado hasta la extenuación de decir, es que no podía dejarle y tiempo y demás. Claro, ahora lo hablamos todo en muy poco tiempo y parece que todo ha sido más rodado, que no es así, que cada cuestión tiene su dificultad. Alfonso, permite que tienes la voluntad y la fuerza para decir, sigo pensando que Olmedo tiene muchas posibilidades, sigo teniendo tantos proyectos en la cabeza, sigo luchando por los mismos. Yo voy a decirte una cosa que yo creo que por así decirlo, lo puede explicar todo, y es que yo no soy el mismo que hace 24 años, pero sigo soñando todas las noches. Es algo que nunca he perdido, soñar. Y bueno, ese refrán de que los sueños se pueden llegar a convertir en realidad es cierto, porque al fin y al cabo, cuando uno sueña, cree que hay cosas que están por hacer, cree que hay cosas que son beneficiosas, y que además tengo la suerte y la experiencia de ver que algunas de ellas, aunque no todas, han conseguido, luego es posible. Cuando uno tiene la desgracia de que las 5 primeras cosas que quieres hacer no se llevan adelante, a lo mejor ya pues dice, mire, señor, yo no valgo o me he cansado. Efectivamente, pero cuando has tenido la suerte de que muchas de ellas han sido una realidad y que has visto lo que ha significado para tu municipio, eso lo que te hace es invitarte a seguir adelante. O sea, evidentemente no tengo la misma fuerza, a mí me cuesta más levantarme de la cama ahora que hace 30 años. No pego un brinco, no pego un brinco, pero desde luego que aunque tarde más en levantarme, sigo pensando lo mismo, incluso mucho más. Y luego además, sobre todo, he tenido una gran suerte, he tenido siempre gente a mi lado que, si yo tenía ilusión por su pueblo, ellos lo tenían más. O sea, que es que en muchas ocasiones es muy importante los grupos y los equipos. Y yo siempre he tenido personas que no solo han creído en su pueblo, porque eran de Olmedo, sino que es que además han creído en su futuro y además han querido participar en él. Porque cuando alguien verdaderamente quieres participar en el futuro de algo, es cuando realmente te vuelcas y cuando realmente luchas por conseguirlo. Y vuelvo a decir, como yo he tenido muchas más satisfacciones que insatisfacciones, he tenido muchas más cosas de alegrarme que de las de no alegrarme, es lo que te invita a seguir adelante. Y desde luego tengo muchos proyectos, iba a decir que tengo más proyectos de los que seré capaz, estoy seguro, de poder llevar y de ejecutar, pero desde luego con menos fuerza física, pero con la misma fuerza mental que la que tenía entonces, y si cabe con más ilusión, porque vuelvo a decir, cuando ves que hay cosas que se convierten en realidad, la ilusión se duplica. Yo creo que eso es fundamental. Alfonso, no te voy a quitar más tiempo porque sé que hay fiestas en Olmedo, le invito a todo el mundo que venga a disfrutar de las fiestas de Olmedo. De hecho, nosotros vamos a televisar los encierros, que esperamos que sea un impulso para que coja la declaración de interés turístico nacional, y le invitamos a todo el mundo que venga a Olmedo a disfrutar de las fiestas, pero nos emplazamos para ir conociendo algunas cosas más cercanas de Olmedo. Yo tengo ganas de ver la Casa de la Villa, de que se la mostremos a la gente, de que toda la gente la puede ver, porque me parece que es una obra bonita y sobre todo una obra útil. Y bueno, pues nos vemos dentro de muy poquito. Yo solo quiero, antes de despedirme, invitar a todos los olmedanos a que, si no ven Telemedina, que reseten su televisión. Que la pueden ver. Que la pueden ver en Olmedo, y desde luego vamos a poder conocer no solo lo que ocurre en Olmedo, sino también un territorio que es común a todos. Y sobre todo vamos a estar mucho más presentes mucho más presentes en todo el devenir y en todo lo que sucede en Olmedo. Muy bien, y muchas gracias. Les invito a que sigan y a que disfruten de los encierros de Olmedo, que les vamos a televisar, y a que disfruten de esta tierra maravillosa, que se acerquen aquí, que vengan, que serán recibidos también como lo hemos sido nosotros. Muchas gracias.